Canal Rezar en Familia. Muy buenas, bienvenidos una vez más a nuestro canal de podcast Rezar en Familia. Hoy nos hemos desplazado hasta Madrid en un día precioso, soleado y primaveral, debo decirlo, para entrevistar a Miguel Zavalla. Miguel, muy buenas. Nos alegramos mucho de tenerte en estos micrófonos. Buenos días, Alex. Muchas gracias a ti. Pues Miguel tiene 62 años, es padre de 3 hijos, es economista, se dedica al mundo de las inversiones y está actualmente desarrollando una labor muy especial al frente de una iniciativa apostólica muy necesaria para los matrimonios de nuestro tiempo, que se llama Betulia. Algunos de los oyentes ya habréis oído hablar de esta iniciativa porque en la entrevista que le hicimos a María Luisa Erhardt, fundadora de Betania, ya hablamos de ella. Esto se debe al hecho de que Betulia es una especie de nuevo brote o de spin-off, si me permitís la expresión, ¿no?, de Betania. Pero vamos, que Betulia nació en Betania, podemos decirlo, ¿verdad, Miguel? Sí, totalmente. Betulia es una secuela de Betania y basado en los mismos principios y el mismo carisma, desde luego. Pues muy brevemente, porque no quiero anticipar de momento nada, quiero que nos lo cuentes tú, pero muy brevemente apúntanos, Miguel, ¿qué es Betulia? Mira, el origen de Betulia surge de un grupo de Betania, el grupo mío, en el que a medida que avanzábamos en nuestra fase de sanación, pues nos planteamos, oye, ¿y si todo esto que yo he aprendido, que yo he sanado, que he comprendido, que si lo hubiese hecho antes de separarme, podrían haber sido las cosas distintas? Es una pregunta con trampa, porque evidentemente nadie puede echar el tiempo atrás, ¿no? Pero si nos planteamos el decir, oye, a lo mejor hay personas a las que podemos ayudar. Seguro, siempre hay. Antes de que haya llegado la separación, ¿no? Yo cuando se lo propuse a María Luisa le decía, es que tenemos todo, tenemos un ejército de Betanias, tenemos los materiales, tenemos los temas, sabemos lo que hay que hacer, lo tenemos todo para ir, como digo yo de broma, aguas arriba, y antes de que la separación se produzca, intentar ayudar a quienes están en una situación de dificultades. Dificultades matrimoniales. Eso es. Y luego abundaremos un poco en el desarrollo, pero ¿cómo surgió Betulia? Es decir, ¿cómo te vino? ¿Te vino una inspiración, una idea? ¿Te la propuso alguien? Sí, mira, yo estaba con mi monitor de Betania en Lor y es un sitio precioso, es una muela en el Prepirineo leridano y es un sitio muy silencioso, y todos los días a las 4 de la mañana me surgía la idea, tienes que hacerlo. Y me despertaba con tienes que hacerlo. Y tengo que hacer el qué, o sea, ¿qué es? Y fui a desayunar y después de desayunar abrí la Biblia y ponía el asedio de Betulia. Y dije, anda, mira, Betulia, Betania, qué gracia, ¿no? Qué parecido es y tal. Y leí el asedio de Betulia. Y es un pueblo asediado en el que empieza a negociar con Dios. Y yo me sentí así en la fase anterior a mi separación, ¿no? Dios, ¿qué quieres de mí? Yo quiero hacer tu voluntad, pero no puedo creer que mi destino sea separarme y que esa sea tu voluntad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, es un periodo de confusión, de dificultades. Porque en el paralelismo que hay con el pasaje bíblico, si quieres apuntarlo, es cuando el pueblo de Israel se encuentra asediado, ¿no?, por las huestes que envía el rey Nabucodonosor. Eso es. A través de su general Holofernes, y asedia una ciudad que se llama Betulia, que es donde está el pueblo de Israel, que es el elegido por Dios. Y entonces pues empiezan a negociar y Dios, ¿cómo puedes querer esto para nosotros? Y nosotros te hemos sido fieles y nosotros, ¿qué quieres de nosotros? ¿Que muramos de pie o vivamos de rodillas? Y al final llegan a una especie de encuentro en el que dice, mira, vamos a aguantar 8 días asediados y si no conseguimos vencer, pues nos rendimos.
Y en el pueblo estaba Judith, porque esto es un pasaje de la Biblia, del libro de Judith, que viene a decirle a los ancianos, ¿pero qué estáis haciendo? Esto hay que lucharlo y tal. Y entonces dice, dejádmelo a mí. Se va a hablar con Holofernes el general y a través de armas de mujer, que él quería seducirle a ella consigue que se emborrache y cuando se despista le corta la cabeza. Y se lleva la cabeza a Betulia. Y al día siguiente cuelgan de las murallas la cabeza de Holofernes, de manera que el ejército de 120.000 soldados sale despavorido porque han sido vencidos. Y así es como se libera la ciudad de Betulia. Pero lo que hay detrás es Judith, es una prefiguración de la figura de Jesús que libera a su pueblo y al que quiere... Venciendo al mal. Venciendo al mal, exacto. Y entonces podríamos decir que así es como te surge... Entonces, estando en Lore, yo leo esto, leo el libro de Judith entero, que no sabía ni que existía, y dije, esto es curiosísimo. Y entonces, pues me vino. Yo que soy economista, hice un DAFO y tal, se lo presenté a María Luisa un 30 de agosto, y le dije, María Luisa, tenemos que hacer esto. Sabéis que María Luisa tardó 10 años en decir que sí a Betania Mujeres, sí. Otros tanto a decir a Betania Hombres, y cuando le presenté esto me dijo, bueno, ya veremos, esto hay que rezarlo, ¿no? Y yo le decía que lo tenemos todo, es que está ahí y tal, yo me encargo de los hombres, tienes un ejército de Betanias que se pueden encargar de las mujeres, y así empezó. Cuando recibió ella, digamos, en su oración, su beneplácito, pues lo arrancamos y hasta hoy. Qué bueno. Entonces, el carisma de Betulia, ¿cómo lo definirías? Pues mira, es el mismo de Betania. Es la idea... a veces se nos ha criticado por esto porque la sanación se hace hombres por un lado y mujeres por otro. Y la idea, igual que en Betania, es que los hombres tienen una estructura emocional diferente a las mujeres y por tanto los hombres se abren con más facilidad en un grupo de hombres y las mujeres en un grupo de mujeres. Sí. Yo sé que hay otros que lo hacen de otra manera, trabajan el vínculo de otra manera y es totalmente respetable. Pero nosotros estamos con la idea de que en la medida en que yo soy consciente de mis heridas, yo sano mis heridas, mi relación sana. Mi familia sana y en última instancia la sociedad sana. Entonces, como en Betania nos trabajamos las heridas, nos trabajamos... las separaciones nunca son 100% responsabilidad de uno, y casi nunca al 50%. Claro. Sí. Entonces, de lo que se trata es de tu porcentaje, el 5, el 15, el 60%. Que lo asumas y lo trabajes. Dios no nos da poder para cambiar al otro, solo a nosotros mismos. Entonces la idea es, trabaja tú y vuelca eso en tu relación. Y pues está dando resultados interesantes. ¿Sí? Porque un matrimonio que está en crisis es un matrimonio que empieza a sufrir o ya ha sufrido o está sufriendo de forma más o menos grave lo que se llama la desconexión emocional. Eso es. ¿No? ¿Qué es? ¿Cómo definirías tú esta desconexión emocional de un matrimonio? ¿Y por qué se llega allí, no? Sí. Cuando nos llegan las parejas, un patrón que se repite mucho es que ellas llegan agotadas emocionalmente. Y ellos llegan tremendamente despistados. No entienden nada, no entienden por qué ellas están en una situación de insatisfacción vital, en el que se quejan, en el que reprochan, en el tal, y ellas no entienden que él parece que está en un estado de pasividad, de que le da lo mismo 8 que 80, pero él no está mal, pero ella no. Entonces, la mujer, que es mucho más emocional que el hombre, es la que tiene el termómetro de la relación emocional de la pareja y afectiva, ¿no? El 75% de los divorcios y separaciones vienen promovidos por mujeres. Esto no significa que sean las culpables, significa que son
están menos dispuestas a vivir en una relación que emocionalmente no les reporte. Claro. Y entonces instan las separaciones. Entonces llegan cansadas, llegan cabreadas, llegan tal. Y los hombres muy despistados, ¿no? Entonces, cuando yo en alguna charla así intento explicar lo que es la conexión emocional, las mujeres lo entienden inmediatamente y a los hombres yo veo que les sale en la frente ese circulito de Windows que empieza a dar vueltas. Y que, Spin. Exacto. Spinner. ¿Y de qué me están hablando, no? ¿De qué me están hablando? Y la conexión emocional es ese espacio en el que los dos buscan seguridad en el amor, en el que los dos buscan amar y sentirse amados, y que muchas de sus necesidades emocionales pues se ven atendidas, ¿no? Y cuando esto no ocurre, se empieza a producir la desconexión, el distanciamiento, las dudas, será la persona, y entonces empieza el distanciamiento allá. Cuando este distanciamiento se produce, normalmente, claro, la psicología femenina y la masculina es muy diferente. Sí. Las formas de reaccionar son muy distintas, ¿no? Las mujeres intentan un tipo de respuesta y los hombres se cierran. Aquello que también hablabas sí. Que me decías al principio, antes de la entrevista, ¿no? Que ellas también piensan mucho sobre la marcha y los hombres necesitan su tiempo para procesar, ¿no? Sí. Sí, o sea, la mujer en la palabra y encuentra mucho consuelo y expresándose y abriéndose y hablando le genera mucha satisfacción. Entonces la mujer piensa mientras habla y habla mientras piensa y en el proceso y disfruta de compartir el verbo, ¿no? De compartir la palabra. El hombre normalmente necesita pensar y luego hablar. Y entonces, cuando un hombre no está emocionalmente bien, lo que hace normalmente es se repliega. Entra a lo que llamamos en su cueva, y el mayor error del mundo es querer sacar a un hombre de su cueva de forma un poco forzada, exacto. Entonces, la mujer esta cueva la entiende como un castigo. No entiende cómo, si está mal, no quiere hablar, que es lo que haría ella. Claro. Y el hombre necesita reconfigurarse para salir reseteado de su cueva. Y entonces sale al encuentro de la mujer, ¿no? Esto a veces no se entiende bien. Se interpreta por las dos partes, como uno que recibe reproches, tal cual, y el otro como que es que no te comunicas y no. Y pues puede haber mucho amor, pero falta entendimiento. Claro. Y hay que promover el entendimiento entre las parejas, porque el 90% de las parejas se separan, dicen ellos, por falta de comunicación. Pero al final la falta de comunicación es como la fiebre, es un síntoma de algo más grave, de algo que no está funcionando y de no conocer a la otra persona en profundidad, no conocer esas necesidades emocionales los unos de los otros, porque ocurre aquí lo que se llama el efecto proyección, que es yo doy al otro lo que yo necesito, que entiendo que es lo que el otro necesita, en lugar de darle al otro lo que genuinamente necesita. Entonces, la mujer pretende que su respuesta sea hablar, comunicarlo, abrirse, etcétera, etcétera, y cuando no lo consigue eso se frustra, y el hombre pues lo que quiere es un poco de serenidad, hacerse cargo de la situación y ver cómo puede. Claro. Entonces, lo importante es la aceptación de la esencia del otro, o sea, tal y como es, e intentar entenderle y comprenderle y aceptarle tal como es, y entender que tiene unas necesidades emocionales diferentes, primero como persona y luego como mujer. Y la mujer igual. La mujer, cuando está un poco insatisfecha emocionalmente, tiende a la queja, al reproche,
No siempre, pero... Y entonces el hombre cuando se siente reprochado y tal, se lo toma como un ataque. Y entonces normalmente se defiende o se recluye otra vez. Sí. Y entonces ves el círculo vicioso, Entiendo, ¿no? Uno se entiendo, recluye, el otro lo entiende como un castigo, entonces reproche, y entonces se Y recluye. es un círculo vicioso que cada vez se agrava más. Exactamente. ¿No? Y entonces, esa Y desconexión... nadie sabe romper ese círculo vicioso, pues no somos conscientes. ¿Qué le pasa a este tío? ¿Que se está comportando así? Si Claro. yo sé que me quiere, pero no se da cuenta de que... Claro, entonces para no dejar que crezca esta desconexión emocional, ¿qué herramientas pueden tener para poder paliarla o pararla? Pues lo primero es ser consciente de esto. Lo primero, o sea, que yo como hombre, que no me puedo tomar las críticas a pecho, que le tengo que dedicar un poco el sentido del humor, que tengo que intentar escucharla, que mi conexión está en intentar entenderla, no en defenderme, ni en recluirme, ni en... los hombres entendemos las críticas como rechazo, como ataques a la totalidad, cuando la mujer no pretende eso. Simplemente, pues en ese ánimo de mejora, de tal cual, pues dice las cosas. Pero nosotros que somos, mister, ¿todo está bien? Pues resulta que cuando nos dicen algo que no nos gusta, pues no lo aceptamos bien. Entonces, pues las mujeres tienen que entender que las críticas hay que hacerlas de forma más amorosas. Los hombres tienen que entender que no es para tanto, que no te lo tienes que tomar a pecho, que te lo tienes que tomar con sentido del humor. O sea, tomárselo en serio, pero sin tomárselo a pecho. Eso quiero decir, ¿no? eso es. No como ataque personal, sino como descubrir un deseo de... Eso es. ¿Y qué le está pasando a ella para que me esté diciendo esto? Claro. Esto porque el gran déficit en el matrimonio, hablan de falta de comunicación, pero es falta de escucha. Escucha, o sea, Dios nos ha dado el doble de orejas que de boca porque... para escuchar el doble de lo que hablamos. Y cuando preguntamos, bueno, pero escuchar, ¿hasta cuándo? Hasta que se agote. Alguno me dice, pero es que eso pueden ser varios días. Y digo, pues mira, no, ¿sabes lo que ocurre? Que a lo mejor la primera vez tarda, pero cuando ya se siente escuchada de forma más regular... Escuchada quiere decir con interés de verdad, sincero. Desde el corazón. Claro. O sea, hay que escuchar desde el corazón. Mira, la comunicación, y esto se lo digo también a las mujeres, tiene que ser gratificante. Porque toda conducta que se premia, se persevera, y toda la que se castiga se extingue. Entonces, decir cuando se siente escuchada para promoverlo y tenemos que escucharnos unos a otros mucho más que hablar. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en las discusiones en las parejas? Pues que los dos hablan al mismo tiempo. Es todo lo contrario de la escucha. Si se escuchasen, se producirían silencios. Y en los silencios ahí está Dios, ¿no? Ahí entra el Espíritu Santo, ahí entra el corazón, ¿no? O sea, sí, cierto. Donde hay amor, está el Espíritu Santo. Exacto. Porque ahora decías una cosa, cuando se hablan, pero hay momentos en los que se agravan tanto las situaciones que ya dejan de hablarse y pasan incluso a gritarse o maltratarse, ¿no? Sí. Entonces, o silencios prolongadísimos, que es casi peor. Sí, que es como el hielo, ¿no? Sí. Pero por eso digo, ¿todos los matrimonios con problemas o problemas ya muy graves tienen arreglo? ¿O hay líneas rojas? Mira, nosotros ¿Qué te encuentras? Desde Betulia lo que hacemos es acompañar. O sea, hay matrimonios que se tienen que separar. Porque si se están haciendo daño estando juntos, Dios nos quiere felices. Dios no nos quiere metidos en donde nos soportamos estar allí. O sea, entonces, la prioridad es reconstruir la relación. Esa es... Si hay matrimonio, ¿entiendes? Sí, hay matrimonio, ¿verdad? exacto. Sí, claro. En ese acompañamiento les ayudáis a discernir si es así. Entonces, ¿no? Lo que en el acompañamiento, que sobre todo lo hace
lo que pone Dios en el corazón de cada uno, y algunos se dan cuenta que se tienen que separar, pues intentamos acompañarles en la separación. Por ejemplo, una cosa de la que yo estoy orgulloso es que las separaciones que se han hecho en Betulia han sido amables. Entonces, prioritariamente reconstruir la relación. Alternativamente, acompañarles en la separación de la mejor manera posible. Y hay una tercera opción que no somos muy conscientes, pero que a veces no te puedes separar y no puedes reconstruir la relación. Y tienes que mantener una convivencia amable y en amor, sin llevarse mal y aceptar que, pues, por razones económicas, por razones de educación de los hijos, por tal, uno no se separa, que tenga una familia amable y donde el hogar sea un lugar de paz. Claro, la casuística es muy rica, ¿no? Efectivamente. Está claro, está claro. Y viendo lo que son los problemas en la actualidad, nuestro momento, nuestra época vive una problemática muy particular, ¿no? De tiempo, de urgencia, de impedimento por pensar, de interrupciones constantes, de pérdida del sentido de trascendencia. Todo esto tiene un impacto muy grave en la persona y como tal también en las relaciones de esas personas, ¿no? Y el matrimonio es una de las más importantes. ¿Cuáles crees que son los principales problemas que tiene el matrimonio en nuestra época? Pues yo creo que haber perdido la noción de que el matrimonio es de 3 y no de 2. Cuando al matrimonio se le da un sentido trascendente, se pone a Dios en medio, pues tiene muchas más posibilidades de salir adelante, porque el perdón es más fácil cuando se entiende el perdón de Dios. El agradecimiento es más fácil cuando se entiende el agradecimiento a Dios. Y en última instancia, el amor es más fácil cuando se entiende ese amor incondicional de Dios. Y saber que el amor de la pareja tiene que ser un reflejo del amor de Dios, pues ayuda a lubricar esas relaciones, a ofrecer los dolores, las ofensas. En todos los matrimonios hay ofensas, en todos los matrimonios hay conflictos, en todos los matrimonios hay incomprensiones. Yo suelo decir que hay 2 tipos de matrimonios, los que tienen problemas y los que los van a tener. O los que han tenido problemas y los que los van a tener, ¿no? Pero, ¿y cómo soluciono eso, no? Y sin una idea de trascendencia, de mi relación va más allá de mí y es mi misión en el mundo, es difícil de entender, pero fíjate que esto te lo dice un separado. Pero es que los separados que hemos estado en Betania, supongo que otros también, hemos entendido que la familia es muy importante y la familia va más allá de la pareja y que de alguna manera, pues a partir de mi separación, pues he entendido que puedo ayudar a otras personas a que no les pase lo que a mí, ¿no? Caramba. Otro de los problemas que hay actualmente también, que muchas personas apuntan, es el de la inmadurez. ¿Hay inmadurez ahora mismo o inconsciencia frente al matrimonio? Nosotros trabajamos con parejas que ya tienen cierta edad, con lo cual yo no diría, probablemente hubo mucha inmadurez en la elección de la persona y en el noviazgo, y lo que es peor, en el noviazgo no se hace discernimiento. No se hace discernimiento en una parte importante del noviazgo es preguntarnos a qué nos comprometemos los dos. Y después del compromiso viene la entrega. Y a veces esto se hace al revés. Entonces, digamos que no se pusieron en el origen, por inmadurez seguramente, los cimientos para crear una pareja sólida y un proyecto sólido, ¿no? Eso sí que lo vemos. Y luego hay un poco de problema de formación, ¿no? O sea, que un señor con 60 años me diga, es que esto de la conexión emocional a mí nadie me lo comentó. Y mañana, bueno, pero es intuitivo, quiero decir, y tal.
Y me dice, pues no, yo creía que siendo buena persona, pues no haciendo barbaridades, no tal, mi matrimonio iba a ir bien, ¿no? Y porque es lo que he visto en mis padres y tal. Y sin embargo, pues es verdad que muchos matrimonios iban mal porque la mujer era como una especie de amortiguador donde tenía que tragar cosas que hoy una mujer independiente económicamente y tal no acepta, ¿no? Pero nos pensamos que sin hacer nada especial, lo normal es que nuestro matrimonio durara toda la vida. Y no es así. Hay que trabajar y hay que estudiar. Hay que trabajar, hay que estudiar y hay que cuidar esas pequeñas cosas que son importantes. O sea, en la conexión emocional, por ejemplo, intentamos desgranarlo. Pues que hay 4 puntos que son realmente muy, 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 muy importantes y que yo intento decir a los jóvenes que tienen que cuidar, ¿no? O sea, una es la confianza. La confianza es esencial. Confío en él, confío en ella. Confiarte es ponerte en sus manos, sabiendo que aunque le vas a dar todo el poder para hacerte daño, no lo va a hacer. Confiar en el futuro juntos. Confiar que lo que yo haga o diga no se va a utilizar en mi contra. Curiosamente son 4 Cs. Son confianza, son comunicación. Y en esto los hombres lo hacemos muy mal. Los hombres nos cuesta abrirnos. Nos cuesta abrir el corazón a nuestras esposas. Nos cuesta contarles las cosas que realmente nos pasan, incluso nuestros miedos. A lo mejor tiene que ver con esa educación que hemos tenido, de que no mostrar nuestra vulnerabilidad o no. Pero a nuestras esposas sí tenemos que hacerlo. Nuestros miedos, nuestros fracasos, que no pasa nada, no tenemos que ser superhéroes, exactamente. Sí. La tercera C es conciliación, o sea, aunar voluntades. Somos 2 personas diferentes y cada uno viene de su padre y de su madre. Y hay que negociar, hay que intentar atender las necesidades del otro, hay que intentar ceder, hay que hacer cesiones amorosas, hay que llegar a pactos. Hay que llegar a encuentros desde el amor, desde la paz, no desde la confrontación, sino de aunar voluntades, ¿no? La conciliación. Y la cuarta es el compromiso, ¿no? O sea, ¿a qué me comprometo? Uno tiene que saber a qué se compromete, a vivir en Dios, a nuestro matrimonio, sea de 3 o no, a cómo queremos educar a nuestros hijos, a cómo queremos vivir, a cómo se van a llevar las finanzas de la pareja. En fin, al final un compromiso es una promesa. ¿Qué me prometes? ¿Y qué te prometo yo a ti? Y cuando eso lo sé, pues vendrá la entrega. Pero lo estamos haciendo al revés, normalmente. Qué interesante, ¿no? Esto de las 4 Cs. Y aparte esto lo puedes desgranar en 1000 cosas pequeñas. Totalmente. Del día a día y del proyecto de vida. Totalmente. Detrás de la confianza está el respeto, ¿no? O sea, ¿y qué es el respeto? Pues el que me vas a dejar ser quien soy y te voy a dejar ser quien soy, ¿no? Claro, de ahí la importancia del noviazgo también, porque todas estas cosas nacen, se apuntan, se disciernen y también se comparten, ¿no? En el noviazgo, y es cuando uno ve que puede realmente tener un proyecto de vida en común con esa persona porque de algún modo vais a una, ¿no? Así es. Lo que pasa es que el noviazgo, que suele coincidir con el periodo de mal llamado enamoramiento, sí. No hay que hacer nada, porque todo está bien, porque le tengo idealizado al otro, porque quiero estar, porque tengo pensamientos recurrentes en él, porque quiero estar cerca de él, porque todo lo que hace me parece bien. Pero eso está fundamentado en gran parte de una forma física, hormonal, endocrina. O sea, esto está súper estudiado. Dura de 3 meses a 3 años, que curiosamente es el periodo de ayuda en la procreación y sacar adelante la prole, ¿no? Pero eso acaba. Todos hemos sabido lo que es tener butterflies, ¿no? En el estómago. Pero eso tiene su caducidad. Y cuando eso acaba, ¿qué? Amar es una decisión, es una voluntad, no es un sentimiento, es acto de la voluntad. Yo decido amarte. Y como acto de la voluntad tengo que hacer las cosas en las que a ti te dé seguridad en el amor. Y viceversa. Voluntad no es lo mismo que voluntarismo. No. ¿Verdad? Claro, claro. Voluntad es
adoptarlo como una misión vital. Es yo quiero querer. Esto es lo que yo quiero para mí. Y es lo que tú quieres para ti y lo ponemos juntos. El voluntarismo es tener buena voluntad. O sea, pues eso, cuando Sí, pero... decir, joder, si no he hecho nada malo, si ya, es que no es. No, pero el voluntarismo que me refiero es ese que hablábamos antes, de esos proyectos que igual se ve que son tóxicos, que no hay un matrimonio y que hay un voluntarismo de pues yo sigo porque sigo y porque sigo. Y entran en una espiral de infelicidad que no les lleva a ningún sitio, o incluso a sitios peores, ¿no? Exactamente. Pero que eso es muy difícil de discernir. Y personas que se encuentran en esa situación, ¿qué pueden hacer? Porque tienen que acudir necesariamente a alguien que les ayude a objetivizar, ¿no? Exacto. Y con buen criterio, porque consejos malos ya sabemos que se dan por doquier, por desgracia. Sí, sí. Ese es el discernimiento, que lo que hay que hacer es presentarse ante Dios y decir, ¿qué quieres para mí? O sea, ¿dónde está? Y en ese discernimiento tendrás que distinguir. O sea, hay veces que hay matrimonios, lo que es la sanación en el origen, ¿no? Que pueden empezar como nulos y acaban siendo matrimonios maravillosos. Uh-huh. Sí. Y eso es estupendo, ¿no? Pero hay matrimonios que el persistir solo es una cuestión de no aceptar un fracaso, de no aceptar otro rumbo, de un apego, ¿no? Yo no estoy enamorado de ti, estoy enamorado de mi concepto de familia, de mi concepto de en cómo quiero vivir, de mi... O casos peores de abuso y de maltrato, ¿no? Que aguantan también carros y carretas. Totalmente. Y haciendo daño incluso a los hijos. No, si yo hablo de gente con buena voluntad. Claro, los que ya tienen mala, ya ni te digo. Pero claro, se puede dar el caso de uno con buena voluntad y el otro con mala, ¿no? Claro. Esas son las situaciones dolorosas y difíciles, ¿no? Que necesitan especial ayuda. Totalmente. Y esos casos se dan. Lo que hacemos en Betulia mucho es trabajar lo que son las falsas creencias y las heridas, ¿no? O sea, falsas creencias, pues a veces el amor romántico ha hecho mucho daño a la pareja, ¿no? Es que si no sé lo que estás pensando es que no me quieres. Pues mira, no, ¿sabes? O sea, si tú quieres estar solo es porque esto no funciona. Pues yo te puedo querer mucho, quiero estar en pareja, pero en estos momentos quiero estar un poco solo. Quiero decir que hay falsas creencias contra las que hay que luchar. Y luego, pues lo que decimos siempre, claro, hay que sanar las heridas. O sea, muchas de nuestras heridas de la infancia las vertimos en el matrimonio y, claro, el otro no tiene la culpa. Pero es que, claro, ni siquiera somos conscientes de ellas, ¿no? Y por eso cuando en Betulia, cuando las trabajamos, cuando te haces consciente, cuando le dices, oye, es que yo le estoy exigiendo a ella cosas, o a él, me da lo mismo siempre, que no tengo derecho, o que ya no me puede dar. O sea, hay mujeres que exigen que sus maridos sean el mejor padre, el mejor amante, el mejor escuchador, el arregla cosas, el marido, el chofer, el no sé qué. Oye, hay cosas que a lo mejor él no te puede dar, que hay necesidades emocionales que a lo mejor tienes que resolver con tu familia, con tus amigas, con tu madre, ¿sabes? Él hace lo que puede, pero no todo. Sí. Oye, ¿y qué piensas de la paradoja esta que se da a veces, que algunos apuntan, ¿no? De que las mujeres a veces piensan en el noviazgo, yo ya le cambiaré, pero luego él no cambia la vida. O que los hombres piensan que no quieren cambios y ellas en cambio cambian de objetivos, cambian de metas, etc., ¿no? Eso es muy gracioso. Dice, los hombres quieren que las mujeres no cambien y cambian, y las mujeres quieren que los hombres cambien y no cambian, ¿no? Sí. Eso es fuente de conflictos. Es fuente de conflicto. A veces viene del pensamiento mágico que tienen algunas mujeres de unas expectativas muy elevadas que no se cumplen, ¿no? Y esas expectativas es querer cambiar a alguien. Es que ese es un error. O sea, por eso te digo que en el noviazgo trabajes la confianza. ¿Confío en él o no? Si no confías en él, no va a cambiar. Si él no te promete nada, no se compromete contigo, no va a cambiar. Si no se comunica, no lo va a hacer en el matrimonio.
Si no eres capaz de llegar a un acuerdo con él y siempre hay que hacer lo que él dice o lo que ella dice, yo hablo siempre de uno y de otro indistintamente, ¿eh? No hay tipo de ser. No va a llegar a acuerdos. Y entonces el día que tengas que elegir el colegio de los niños, el tal te lo impondrá también. Entonces, por referirme a las 3 veces, pero que no tenemos el poder de cambiar al otro. Y lo único que vas a tener es una frustración horrorosa. Él no va a cambiar, ni ella va a cambiar. Ámala tal como es. Acéptala como es. Con su esencia, con su corazón, con sus cosas buenas y con sus limitaciones. Porque todos tenemos limitaciones. Todos. Y eso no se puede cambiar. Yo digo que solo cambia una persona que es la que quiere cambiar. Pero eso es una voluntad propia, no se hace por imposición. Y cuando se quiere imponer el cambio, pues se frustran los dos mucho. Y las expectativas también cambian a lo largo de la vida. Sí, normalmente la madurez consiste en esperar poco. Los matrimonios felices son los que esperan poco el uno del otro y reciben con agradecimiento profundo lo que se les da. Y eso es lo maravilloso, esperar poco y agradecer mucho. Y amar mucho. Y perdonar, no solo del perdón. Claro, no, el perdón es importante, sí, porque en el perdón es un comenzar y recomenzar constante, ¿verdad? Totalmente, porque va a haber ofensas, va a haber conflictos, va a haber diferencias, va a haber... la diferencia entre los matrimonios buenos y los malos son los que superan esos conflictos, incluso los que consiguen fortalecerlo a través del conflicto y de las diferencias. Pero al final siempre quedan heridas auditivas de una discusión, de que se han dicho cosas que no se debían, de que se han hecho cosas, de que se da un portazo, de que uno se ha ido de casa, que sí. Y luego hay que perdonar. Y perdonar, a mí me gusta una definición muy sencilla que es no tener en cuenta. Es no volver a tener en cuenta. Eso a veces hay que trabajarlo con las mujeres porque la memoria, que es una cosa que está muy vinculada a las emociones, y las mujeres tienen muchas emociones, los hombres nos quejamos de que tienen muy buena memoria y se acuerdan de todas las cosas que hemos hecho, ¿no? Bueno, pues el buen matrimonio tiene que ver con un poco de mala memoria. Tener mala memoria, no volver a sacar las cosas por las que se han pedido perdón, dejarlas estar y no tenerlas en cuenta. Los reproches. Los reproches. Y una pregunta, ¿a veces se le da poder a él o se le da poder a ella? Vamos a ver. O sea, ¿cuál es la parte negativa de darle poder? A ver, pues mira, si yo te pregunto, ¿quién es el responsable de tu felicidad? Socialmente la contestación es, pues, mi mujer o mi marido. Y eso es un error. El responsable de nuestra felicidad somos nosotros, cada uno de la suya, y compartirla. Entonces, el poder se le da al otro cuando le hago responsable a él de mi felicidad. Entonces, yo le estoy diciendo a él que no soy feliz por su culpa. Y uno tiene que decir, es que yo no te voy a dar el poder de ser o no feliz. El poder está en mí, en cambiarme yo, en hacer las cosas diferentes. Cuando yo permito que un reproche me afecte mucho, le estoy dando poder al otro. Yo tendré que analizar si eso tiene sentido o no. Si me están diciendo si está fundamentado, claro, está fundamentado o no. Si, oye, que nunca vas a recoger a los niños. Y no te va a poder para que... No, que no vas, joder, que no aportas. ¿Sabes? No. Es un dato objetivo. Exacto. Uno tiene que aceptar, ¿no? Pero a veces uno habla desde sus propias heridas. O quiere colocar el mismo modelo de matrimonio que ha visto en sus padres en el suyo, y eso es imposible. O tiene la expectativa de que las cosas sean de una manera u otra. Entonces, no le das poder al otro para que el conflicto vaya más. Al revés, ¿no? En cuanto puedas, desgránalo y quítale importancia y habla de ello y escucha y qué es lo que quieres y qué... Pero darle a poder nosotros somos responsables de lo que sentimos y de lo que pensamos y no le podemos...
culpar al otro de lo que nosotros sentimos y pensamos. Entonces, cuando el otro quiere manipularnos, pues, o quiere, a veces en matrimonio existe el chantaje emocional, no lo podemos negar y tal, no le damos al poder la posibilidad de que a nosotros nos haga sentir mal, ¿no? No sé si me he explicado. Sí, está claro. Es que es un tema interesante este también para tener en cuenta. Sí. Y después otra cosa importante que también apuntáis muchas veces, que es el de la relación interpares, entre iguales. Bueno, eso es fundamental. O sea, yo creo que lo dice la Biblia, ¿no? Dios hizo al hombre y mujer igual. Y aunque la Iglesia acepta que tienen naturalezas diferentes, son iguales en derechos, en dignidad, en amor de Dios, en todo exactamente iguales. Y entonces el matrimonio tiene que ser entre pares, tiene que ser bicéfala. Dios lo ha pensado así. Las decisiones se tienen que tomar entre los dos. Por eso uno de los puntos es la conciliación, el aunar voluntades. Claro. Si no, pues entramos en relaciones de imposición, autoritarismos, sumisión, que tampoco es deseable, porque Dios no nos ha hecho para que estemos sometidos, por supuesto, a otra persona ni a nada, sino o las dependencias, cuando uno depende mucho del otro. Estas no son relaciones sanas. Las relaciones sanas son las que entre los dos tenemos que sacar esto adelante, y además de una manera consensuada y acordada y conciliada. Oye, ¿es verdad que del amor al odio hay un paso? Pues mira, Es una frase que coloquialmente se dice muchas veces. Se dice mucho, pero es que hay algo peor que el odio en el amor. Dos cosas que son peor que el odio y el amor, que es la indiferencia y el miedo. El odio es una reacción emocional de respuesta a alguien, pero significa que te importa. Cuando alguien te es indiferente o te tiene miedo o le tienes miedo, tal, ahí sí que no hay relación. Ya. Entonces, pues los malos sentimientos pasan. Los hombres generalmente somos buenos y el odio no es bueno y lo tienes que desarmar, ¿no? Y desarticular, y eso no beneficia al que lo siente. Entonces acaba cayendo normalmente por su propia, y si no, peor para el que lo sienta. De hecho, más que odio, porque odio es complicado, es una confusión de sentimiento, ¿no? Sí. O sea, esta frase nace más por una herida muy grande que te ha provocado alguien y que te provoca un rechazo, pero más que un odio. Pero si no tanto como un odio, sino un rechazo. Sientes odio hacia alguien, es que te importa. Claro. El problema es cuando el otro te es indiferente o cuando le tienes miedo. Ahí sí que hay toxicidad. Pero bueno, el odio no soy partidario, soy partidario de las buenas emociones. Es una frase que coloquialmente se dice mucho. Y no estoy de acuerdo del todo con ella, ¿no? Pero... Claro, no, yo tampoco. O sea, puede ser más dañino el odio, la indiferencia. Pero creo que va más por exacto. Sí. Y una pregunta más también respecto a esto de Betulia es que, y en Betania también se organizan los grupos por hombres y mujeres por separado, ¿no? Al principio lo apuntabas. Pero ¿cuál es el proceso de entrada en Betulia? Porque en Betania sí que entiendo que un hombre acude a Betania o una mujer acude a Betania por separado, pero en este caso necesitáis que los dos que no están bien avenidos acudan, ¿no? O viene solo uno y luego arrastra al otro. ¿Cuál es el proceso más o menos? Pues mira, lo primero que tenemos es una reunión los cuatro, la pareja, María Luisa y yo. ¿Y por qué nosotros dos? Pues porque María Luisa entiende mejor la estructura emocional de la mujer, claro, y yo la del hombre. Aunque entiende muy bien la de la mujer, la del hombre también. Ya te digo, sí. Y yo muy poco la de la mujer. Pero tú también la entiendes por la experiencia que has tenido. Era una broma que tenía. Pero estoy de acuerdo. Yo tengo el privilegio de que María Luisa cuenta conmigo, lo podría hacer sola, estoy seguro, pero lo hacemos los cuatro y ahí hacemos un discernimiento de si Betulia les puede ayudar o no. Como todas las cosas no son para todo el mundo.
Y ahí pues se ven en una entrevista que puede llegar a durar 6 horas. Pues se ven las heridas, se ven... María Luisa es capaz de profundizar mucho en las entrevistas y sacar muchas cosas. Las hacen los dos a la vez. Los dos a la vez. No por separado. Eso es. Luego se trabaja en grupos separadamente, pero en cualquier momento uno puede sacar una bandera, decir, quiero una reunión a 4. Y entonces volvemos a tener la reunión a 4, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Qué, pues, me ha pasado esto? Pues, ¿esto va bien o esto lo que sea? Ah, muy bien. A su iniciativa. Qué bueno. ¿Y cómo os organizáis los grupos? Actualmente estáis en Madrid, habéis empezado a hacer relativamente... Bueno, 3 años ya. Bueno, 3 años Sí, en la sí, historia de la sí. iglesia. Sí. Muy poco. Eso Podríamos sí. decir nada. Claro. Pero sí. Pero para 3 nosotros años es ya mucho. tienes Para ya nosotros es mucho. un poco de currículum. Sí, hemos visto cientos de parejas, claro, que nos ha llevado a tener una idea ya de lo que... y entonces los grupos son, pues es que, igual que en Betania, los hombres y las mujeres por su lado, hacemos durante 3 años, 30 temas. Esta es la formación que se da. Exacto. O sea, recibís, aparte del apoyo y el acompañamiento, también dais formación. No es formación. Bueno, formación. Es que lo que sana es abrirte, lo que sana es el grupo, lo que sana es el Espíritu Santo, lo que sana... O sea, formáis una comunidad, podríamos decir, totalmente, ¿verdad? Totalmente. Vamos, hacen grupos de una cohesión tremenda, ¿no? Porque incluso la gente cuenta en el grupo cosas que no cuentan sus mujeres. Entonces, las reuniones empiezan con una adoración porque hay que poner a Dios en el medio. Él es el que sana. Pero luego, pues escuchar a unos que te ayuda a relativizar tu posición. Siempre hay alguien peor que tú normalmente. Te ayuda a relativizar, te ayuda a comprender. Esto que hace este, pues yo también lo hago. O menos mal que yo no hago esto. O tal. Entonces, se empieza con una adoración, se lee un tema que va sobre temas muy diversos, la felicidad, el perdón, la poda, los apegos. Vais desgranando sí. la esencia Exacto. del matrimonio y del perdón, de todos estos temas que... Totalmente. Y corregir esas falsas creencias que hablábamos. Y trabajarse uno mismo, que es lo que también decías, ¿no? El autoconocimiento. Yo creo que insistió mucho María Luisa en su entrevista, ¿verdad? Que estas reuniones son de autoconocimiento y de... Es que para poder darse hay que tenerse primero. Totalmente. Un aspecto muy importante que no hemos hablado es el de la autoestima en la pareja. O sea, en las personas que están en pareja, mejor dicho. Es muy importante quererse. Yo creo que un poco el amor funciona por desbordamiento, ¿no? O sea, primero es un amor de Dios, el que sientes incondicional, y luego ese amor lo que te apetece es entregarlo, ¿no? Te apetece compartirlo, te apetece... Qué bonito este símil por desbordamiento. Sí. Primero te llenas de amor de Dios y luego de ese desbordamiento... Porque hay tanta abundancia, ¿no? Mentalidad de abundancia, ¿no? De amor, eso es... Qué bueno. Pues decíamos, se dice, y es verdad, que el matrimonio es una auténtica vocación, es una llamada de Dios a un proyecto de vida en común del que luego pues nacen los hijos. Sí. Y es una obra de Dios, en cierto modo, ¿no? Sí. Esa vocación cobra todo el sentido cuando se pone a Dios en medio, ¿verdad? Como decías, de ahí viene esa importancia de poner a Dios en medio de la relación. Sí. Y una de las formas de poner a Dios en la relación es a través de la oración. Sí. Porque la oración y el matrimonio, aunque no lo parezca, a veces van muy de la mano, ¿verdad? Mucho. Es una cosa en la que insistimos y a los jóvenes les decimos mucho. Hay una espiritualidad individual y tu relación con Dios, y eso está muy bien y tiene que permanecer, pero tiene que haber una espiritualidad de pareja. Y la espiritualidad de pareja tiene que ver con rezar juntos, con compartir esa espiritualidad, con compartir proyectos, con hablar a los hijos de Dios, con abordar conjuntamente proyectos solidarios o proyectos religiosos o tal, con acudir a eventos, yo qué sé, peregrinaciones, retiros. Tal. Hay una espiritualidad de la pareja que a veces se nos olvida que hay que fomentar. En el último capítulo de Amoris Laetitia, el Papa Francisco le dedica un capítulo entero
a la espiritualidad en familia. Y se dicen cosas muy bonitas. Y yo creo que es una cosa muy importante a cuidar, sobre todo para los que somos cristianos, ¿no? Bien, bien, interesante. Y es un apunte básico y necesario, evidentemente, ¿no? Poner a Dios y manifestar también ese amor por Dios de una forma más abierta y pública, un ejemplo que también pueden seguir otros, ¿no? Y te pregunto que si alguien nos escucha y quisiera contactar con Betania o con Betulia, ¿cómo lo hace? Porque en el caso de Betania nos ha pasado, nos ha escrito gente a través del formulario de nuestra web, de rezarenfamilia.com, y nos han dicho, he escuchado el podcast, me ha encantado, necesito Betania, ¿cómo puedo contactar con María Luisa? Pues hemos recibido ese correo y lo hemos redirigido a María Luisa, y María Luisa pues ya ha hecho que se pusieran en contacto con esa persona y demás. Bueno, con los que contactan. En el caso de Betulia sería exactamente lo mismo. Exactamente igual. Sí. ¿Os serviría? Sí. Pues desde aquí decimos que si alguien necesita eso, nos ofrecemos a intermediar, ¿no? En canalizar esa ayuda. Ahora mismo sé que Betania está en Barcelona, en Madrid y en algunos otros puntos también creciendo de España. En Betulia supongo que vais a ir un poco más a rebufo, pero también tenéis esa... De momento en Madrid. Esa ilusión, ¿no? De crecer. Y ya acabando, quisiera que nos apuntaras una cosa, porque es curioso cómo de aquí el Señor va suscitando nuevos spin-offs, ¿no? Nuevos brotes, porque es verdad que la familia es muy importante y hay que cuidarla. Y ahora mismo es objeto de graves ataques por parte del maligno, ¿no? Podríamos decir. Tenéis un proyecto nuevo que ha surgido, que es el proyecto Bodas de Caná, ¿no? ¿Quieres apuntarnos un poco sobre esto? Bueno, la idea es la misma. Con el carisma de Betania y de Betulia y la experiencia que hemos tenido en Betulia de entrevistar pues a muchas decenas de parejas, y esa atalaya visual que nos ha dado, lo que digo cuando vamos a las charlas, nos dicen, pero esto contárselo a los jóvenes, esto es ustedes contar a los jóvenes. Sí, siempre nos dicen eso. Claro. Estamos haciendo un seminario donde explicamos muchas de estas cosas que le hemos llamado proyectos de Caná. O sea, Betania, como dijo María Luisa, es lugar de descanso, Betulia es lugar de lucha y Caná es lugar de celebración. Es el primer milagro de Jesucristo, es el primer acto de su vida pública, que va a divertirse con sus amigos, con los apóstoles, y es un evento divertido y tal. Y entonces, pues intentar transmitir este carisma. No te niego que alguno pues ya pues nos dice, pero ¿cómo una pandilla de separados pueden dar seminarios sobre parejas a las parejas nuevas y ¿no? A los jóvenes matrimonios y los jóvenes novios y tal y cual? Bueno, yo lo que suelo contestar es que nuestra condición de separado no nos define. Lo que nos define es un anhelo de búsqueda del amor de Dios, de una vocación misionera. Sí. Y ayudar, porque todo esto en Betania, en Betulia, es gratuito, porque los que lo hemos recibido de forma gratuita lo tenemos que entregar de forma gratuita. Aquí no hay... Y además tenéis una experiencia sanada que puede ayudar muchísimo. Eso es. Muchísimo. Eso es lo que pretendemos transmitir desde nuestra reflexión, desde nuestra lucha por la familia, desde la importancia que le damos, porque somos tremendamente partidarios del matrimonio y la familia. Sí. Aunque la vida nos haya puesto en situaciones que tampoco nosotros las hubiésemos deseado, ¿no? Pero... Y entonces lo hacéis a modo de charlas, testimonios... Bueno, pretendemos hacer, como es para jóvenes, una cosa dinámica, con dinámicas, juegos, hay un baile, no hacerlo demasiado tostón, pero también expresando internamente nuestros testimonios, ¿Qué duración le habéis? Un día. Un día, sí. O sea, es una jornada que se os puede invitar a darla, impartirla en una parroquia, en un grupo. Sí. Sí, la podemos fragmentar y tenemos varios temas. Podéis adaptar, vamos. Sí, tenemos el perdón, el amor
sano y consciente, Yo conoce a Dios. Personalmente tengo la suerte de haber conocido a algunos de los que estáis Sí. en este grupo y debo decir que vale muchísimo la pena. Es decir, que si hay aquí en la audiencia que nos está escuchando algún sacerdote, algún grupo, algún responsable que tenga jóvenes... jóvenes noviazgos, ¿no? En proyecto, Ahora incluso ya jóvenes es muy difícil, matrimonios. porque te viene uno que se van a casar que llevan 8 años Sí. viviendo juntos. Y entonces dices, bueno, No. son jóvenes, pero saben más que yo, quizá, ¿no? Pero bueno, lo digo porque es si la hay, relación en pareja. si hay alguien que ve este interés o que le gustaría, pues de lo mismo, desde aquí, desde los micrófonos, lanzo la posibilidad de intermediaros y canalizaros cualquier petición que puedan tener, ¿no? Es decir, nos pueden escribir a través del formulario de rezarenfamilia.com y te ponemos en contacto con ellos, porque Sí. vale mucho la pena, vale mucho la pena. Muchas gracias. Pues nada, y ya para acabar, sé que estás preparando un libro. Estás con un libro entre manos, a punto de salir, ¿no? Pues otra vez, la idea es intentar esto que hemos aprendido de ver a tantas parejas y estar en el acompañamiento, pues transmitir esto un poco y transmitir la importancia de la conexión emocional y sí. Y el título, que es muy interesante, cuando lo explicas. Claro, sí, yo creo que al principio no se entiende bien, pero el título que se me ha inspirado ha sido el de Estuve casado y me escuchaste, ¿no? Así como Jesús, ¿verdad? Dice a sus apóstoles, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en prisión y me visitaste. Y le preguntan a los apóstoles, ¿pero cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos? Y pues cada vez que a uno de estos a mí me lo hicisteis. Pues el tema del matrimonio es que es muy difícil expresar lo que pasa, no quieres airear los problemas, no quieres que nadie se entere, es como muy confidencial. ¿Cuántas parejas conocemos que de repente se separan y dicen, pero serán idílicas, serán perfectas, ¿no? Porque hay mucho hermético, hay mucha vergüenza. Y entonces nosotros creamos estos espacios de libertad, donde no se juzga a nadie, donde no se prejuzga, donde escuchamos y tal, ¿no? Entonces, pues en esta actitud un poco misionera es, pues estuve casado y me escuchaste, ¿no? Es lo que... Qué bonita la respuesta. Esta analogía. Bueno, pues con este supertítulo cierro porque me ha parecido muy bonito, muy interesante, y desde la audiencia, en nombre de la audiencia, te damos muchísimas las gracias por haber estado aquí con nosotros, por haber compartido tu testimonio y tu proyecto, y rezaremos para que os vaya muy bien, podáis seguir creciendo y ayudando a muchísimos matrimonios, proyectos de matrimonio, novios, etcétera, como lleváis haciendo ya durante tres largos años, que serán muchos más, si Dios quiere, con grandes frutos. O sea que muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a ti, Alex, y enhorabuena por la labor que estáis haciendo vosotros también. Gracias. Un abrazo. Qué bonito estar en casa, escuchar tu voz, escondernos en los silencios, imperfectos del amor. Canal Rezar en Familia.